Bienvenidos, y es mi privilegio estar con ustedes presentando este curso especial sobre la apologética cristiana. Mi nombre es Walter Swain y he sido pastor y misionero en Argentina, en la ciudad de Córdoba. También he pastoreado aquí en los Estados Unidos, plantando una iglesia en el sur de la Florida y ahora en Texas, en una iglesia aquí, en la ciudad de Pasadena. Muy bien. Hoy presentamos el comienzo de un curso en español, como ya habíamos dicho, que se llama La Apologética Cristiana. Ahora, cada video va a durar quizá más o menos 45 minutos. Y ahora las metas son precisas y número 1 es que el estudiante aprenda y esté equipado con el conocimiento de los argumentos en defensa del cristianismo bíblico, Dios y su existencia, la Biblia, la veracidad de la Biblia, Cristo y su divinidad, la resurrección y más. Y también la otra meta es que el estudiante aprenda y esté equipado con no solo el conocimiento, sino la forma de hacer la defensa. ¿Ok? Además, otra meta es que el estudiante aprenda y esté equipado, sobre todo en profundizar más su relación personal con el Señor. Y ahora, cada estudiante será responsable de estas siguientes cosas. ¿Ok? Número 1 es conseguir el libro que se llama La Guía Holman de Apologética Cristiana. Y el autor es Doug Powell. Y creo que ya tienen el libro. Si no, se les será entregado enseguida. Bueno, otra cosa por la cual el estudiante será responsable es el contenido del libro, es decir, el conocimiento del libro. Van a leer en capítulo tras capítulo en el libro y viendo las cosas importantes en cada capítulo. Otra cosa también es va a ser responsable cada estudiante por las notas. Estamos usando obviamente PowerPoint y eso va a ser la base de nuestra enseñanza, ¿ok? Entonces también será responsable cada uno de la enseñanza en sí. Es decir, habrá cosas que voy a explicar entre sí y será de ventaja personal de anotar esas cosas especiales que voy a enseñar entre las diferentes diapositivas acá. Bueno, entonces habrá un examen obviamente al final también y será responsable de cumplir y rendir ahí. Bueno, si tienen preguntas, voy a indicar que me manden, o cada uno me mande cualquier pregunta o preguntas que tenga a esta dirección de email, ¿ok? De correo electrónico. Es pastor@abidinglife.church. Es decir, y voy a letrear la P, la A, la S, la T, la letra O y la letra R, @ A, B larga, I, D, I, N, G, L, I, F, E, punto, C, H, U, R, C, H. pastor@abidinglife.church. Bueno, muy bien. Por video será todo un poco haciéndolo de esta forma. No, obviamente no hay una interacción entre nosotros, es decir, en vivo. Pero, por favor, mándenme sus preguntas y otras cosas que quieren comentar. Si necesito explicar algo de nuevo, lo haré por email también. Entonces, cada video y haciéndolo de esta forma, obviamente, como dije, no será un poco limitado, pero por lo menos van a recibir la enseñanza que necesitan y voy a hacer en todo lo posible y todo lo que pueda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, comencemos. Hay muchas cosas, mejor dicho, preguntas que el mundo hace a nosotros como cristianos.
Y vamos a ver varias de estas preguntas. Y puede ser también, obviamente, de los ateos y también los agnósticos. Y las cosas también, esas cosas vamos a describir en la enseñanza más tarde también. Pero bueno, las preguntas muy comunes son, ¿cómo sabes que lo que crees es verdad? ¿Cómo sabes que Dios existe? ¿Qué prueba hay? Otra pregunta será, ¿cómo podemos confiar en algo escrito hace miles de años? Obviamente hablando de la Biblia. ¿Cómo sabemos que otras religiones no son verdaderas? ¿Por qué Dios no es más visible si quiere que todo el mundo lo conozca? ¿No han refutado completamente la ciencia y la evolución, la creación bíblica? ¿Cómo puede haber un Dios amoroso por tanto sufrimiento que hay en el mundo? ¿No ha demostrado la ciencia y que la fe religiosa es innecesaria y también inválida? ¿Cómo sabemos que la resurrección realmente ocurrió? De las nueve preguntas que presenté, ¿a cuántas sentiste que podrías dar una respuesta sólida? Les cuento por qué la apologética es muy importante a mí personalmente. Yo era estudiante en un Bible College o seminario, estudiando para el ministerio. Tenía apenas 20, 21, 22 años por ahí. Y estaba trabajando en el restaurante, o mejor dicho, la cafetería de una universidad secular cerca al seminario. Y yo trabajaba ahí en la tarde y también por la noche. Y habíamos trabajado con algunos muchachos. Y dos de ellos eran hombres que venían a los Estados Unidos para estudiar las ciencias en la universidad ahí. Y eran hombres de Camerún, en África. Entonces, nosotros teníamos pocos minutos de descanso y nos sentamos y empezamos a hablar y charlar un poco y entendí rápidamente que eran musulmanes estos dos hombres. Y me hicieron la pregunta, hey Walter, ¿cómo puedes explicar la Trinidad? Ok, ningún problema. Bueno, será... y también me estaba disparando también varias otras preguntas. ¿Cómo sabes de Cristo y la Biblia y todas esas cosas? Entonces me quedé avergonzado. No podía, tenía en mente y tenía el sentir de las respuestas, pero no lo pude responder. Y no pude dar un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que hay solamente en Él. Y me impactó mucho eso. Entonces, la apologética empezó a ser algo crecientemente muy importante en mi vida. Entonces empecé a estudiarlo y también enseñarlo a otros. Y sin nada más que para poder responder a las preguntas del incrédulo, sino también responder a las dudas que yo tenía. Y poder defender la palabra de Dios. Y dar una respuesta. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir adelante. ¿Qué es la apologética? Bueno, la palabra apologética tiene su origen en la palabra griega apología, el cual se define como una defensa escrita o verbal. Y veremos esas formas más tarde. Pero por ahora, quiero que vean este video. De la apologética. Y ahora, en cuanto a la forma clásica, hay que mirar primero otra vez a la definición. Primero establecer la validez del teísmo, que Dios existe.
y luego proceder a las verdades cristianas específicas. Entonces él o ella quiere establecer primero que Dios existe. Y entonces después sigue a los otros temas, por ejemplo, como dice, la evidencia histórica, los milagros, la resurrección, la divinidad de Cristo y todo. Y algunas de estas formas están conectadas, por decir. Pero vamos a proseguir a la próxima foto aquí. Ok, bueno, tipos de apologética cristiana, otro tipo, o otra forma, es la forma histórica o evidencial. Es decir, que enfatiza la evidencia histórica, mayormente los milagros y la resurrección en particular, como la base para demostrar la verdad del cristianismo. Y hay otra vez nombrados los que históricamente han defendido la fe en esta forma. Entonces pueden ver que cada uno tiene un comienzo o un énfasis distinto en cómo llega a defender la fe. ¿Ok? Otro más. Caso acumulativo. Un enfoque ecléctico. Es decir, superpone el enfoque clásico, pero minimiza la necesidad de argumentos teístas por adelantado. Superpone el enfoque histórico, pero no apoya su caso ahí. A veces apela a la evidencia experiencial, es decir, testimonios de vidas cambiadas. Y ahora Josh McDowell mezcla la forma clásica. Josh McDowell quizás es la más conocida en nuestros años, digamos, en los últimos 30, 40 años. Él era ateo y empezó a estudiar para poder destruir la idea de la fe. Pero después de ver las evidencias, especialmente de la resurrección, él fue convencido de la fe que era auténtico y real. Entonces él se entregó a Cristo y se convirtió en ser uno de los apologistas, sino el apologista más conocido en los fines del siglo XX. Y todavía sigue en esto. Y ahora su hijo también está involucrado en esto. Él tenía dudas, se convirtió a Cristo, se llama Sean McDowell, y ahora trabajan juntos. Muy interesante la historia. Yo tuve el privilegio de conocer y hablar con Josh McDowell personalmente y fue fascinante y muy impactante. Pero bueno, ese es el caso colectivo de proponer la defensa de la fe. Y otro tipo es experimental. Apelan principalmente, si no exclusivamente, a la experiencia como evidencia de la fe cristiana. Y ahora puede ver cómo hay énfasis en esto en la forma previa, pero ahora es casi exclusivamente en las historias, las experiencias de personas cambiadas por Cristo o cambiados por el Evangelio. Y ahora quizá una falla en esto es que, por ejemplo, una persona puede decir lo mismo en cuanto a su experiencia de convertirse en mormón. Que la experiencia de seguir a José Smith o creer en el sistema, digamos, mormonista, entonces cambió mi vida. Y bueno, sentí que todo mi pecado y mis problemas desaparecieron y así. Y bueno, puede ser un poco débil tomar solamente esa forma. Y ahora Josh McDowell lo hace y lo utiliza, pero lo utiliza más al final o después de tantas evidencias históricas. ¿Ok? Muy bien. Y la otra es más filosófico. El otro es más filosófico, quiero decir, es presuposicional. Es decir, es una defensa razonada de las creencias cristianas basada en el reconocimiento de nuestras presunciones. Es decir, que si por ejemplo, tú estás tratando de dar evidencias del cristianismo a una persona atea que está preguntando y discutiendo esto, como presuposicionalista, digamos, en esa forma, dirías algo como, bueno, pero hay que ver
primero desde el lado del teísmo, el teísmo siendo la idea o la creencia de que sí hay un Dios, ¿okay? Y mayormente el Dios de la Biblia. Entonces hay que decir que quiere decir que la persona que no cree, el incrédulo, ya tiene una forma de pensar, una vista del mundo y de la vida que ya está corrompidos, ¿ok? Entonces tiene que tomar o dar por sentado que el cristianismo o el teísmo o la existencia de Dios, por decir específicamente, es la única forma de ver las cosas. Entonces está tratando de forzarlo a aceptar la presunción, digamos, bíblica o teísta. Es un poco, hay un poco de confusión en eso, entiendo, pero no vamos a pasar mucho tiempo en esa forma por igual. Eso sería para otro curso mucho más avanzado. Ok, bueno, vamos a seguir. El presupuesto, para explicar una vez más, me olvidé de esta frase. El presuposicionalismo no descuenta el valor de las evidencias externas, sino que sostiene que sin una visión cristiana del mundo no hay una base consistente sobre la cual asumir la posibilidad de una razón autónoma. En otras palabras, a menos que se presuponga la visión cristiana del mundo, ya sea a nivel consciente o subconsciente, no hay posibilidad de probar nada. Entonces, tiene que cruzar esa línea y por lo menos en el momento aceptar como auténtico o que la idea del teísmo tiene toda autoridad en lo que dice. ¿Okay? Muy bien. ¿Por qué debemos defender la verdad? ¿Por qué? Porque la eternidad, como dice aquí, porque la eternidad es un tiempo terriblemente largo como para equivocarse. Es tan importante defender la verdad. Algunos dirán, cristianos dirían, por ejemplo, que no es necesario, Dios no necesita una defensa. Obviamente que no. Ahora, como creyentes, ya sabemos eso. Estamos bien seguros de eso. ¿Ok? Pero hay que entender que desde el punto de vista del incrédulo, y quizá uno de ustedes como estudiantes, obviamente quizá no solo era incrédulo, sino ateo o agnóstico, y no quería aceptar nada de Cristo antes. Hay que entender que estamos aquí para ganar almas en la forma que se pueda, para hacer discípulos que hacen discípulos de los que no creen. Obviamente cada uno de nosotros habíamos comenzado por ese lado de no ser creyente. Entonces es parte del evangelio hacer esto. Y bueno, primero vamos a ver este video que va a ser de mucho interés para nosotros. Veamos. Fe y actualidad. Respuestas teológicas a las interrogantes de la vida. Bienvenidos amigos a este espacio de fe y actualidad, un espacio que pretende responder a sus inquietudes o curiosidades tanto bíblicas como teológicas. La semana pasada me preguntaban qué relevancia tiene la apologética cristiana. Pues lo primero que tengo que decir es que la apologética es el arte de defender algo. En el mundo griego clásico, específicamente en el pensamiento de Heráclito y Anaximandro, significaba la defensa de la ley dentro del contexto de la ciudad-estado. Sin embargo, a partir del siglo II de la era cristiana, la palabra apologética llegó a significar la defensa de la fe. Y, en términos etimológicos, básicamente la apologética pretende alcanzar la razón, la emoción y la experiencia humana con argumentos sólidos. Y para desarrollar argumentos sólidos no solo necesitamos de la lógica, es decir, responder a cuestiones concretas, sino también de la retórica, es decir, convencer para cambiar vidas. El Evangelio,
y la apologética son inseparables. No solo proclamamos la justicia de Dios por medio de la palabra de las buenas noticias, sino también argumentamos por qué nosotros creemos que el Evangelio de Jesucristo es relevante, es fundamental para la vida humana, para la sociedad y por supuesto para nuestros tiempos. Mi invitación es que usted se pueda convertir en un auténtico apologeta, es decir, alguien que tiene la capacidad de defender con argumentos sólidos, por supuesto con mansedumbre, la palabra del Señor y el Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer la pregunta. ¿Por qué la apologética entonces? ¿Por qué? Bueno, vamos a la Biblia, en la palabra de Dios, en el primero de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 15. Y ahora de la mano de Pedro, por motivo del Espíritu Santo en él, este versículo ha llegado a ser quizá el versículo más fundamental en cuanto al porqué de la apologética. Mira lo que dice Pedro. Primero de Pedro, capítulo 3, el versículo 15. Y él dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y ahora mira, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, vamos a leer también en el libro de Filipenses, el capítulo 1 y los versículos 16 al 17. ¿Ok? Y ahora aquí él dice en el libro de Filipenses, el capítulo 1 y empezando en el versículo 15, el versículo 16 hasta el versículo 17. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bien claro, ¿no? Entonces, hay 4 razones por la cual queremos dar la defensa de la fe. Y número 1 es lo que dice, por ejemplo, Lucas en el libro de Hechos, el capítulo 17 y los versículos 2 al 3. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, es decir, presentando defensa y explicación de las Escrituras, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, él estaba dando la evidencia o las evidencias de las Escrituras en sí misma, la defensa de la palabra de Dios en cuanto a Cristo, su misión y su divinidad. ¿Ok? Sigamos. Entonces, la primera razón, como se explica aquí en este versículo que leímos, es fortalecer la fe del creyente. Mira, está bien tener dudas, tener preguntas que hay que resolver. La palabra de Dios viene del infinito a nosotros los finitos. Entonces es difícil comprender todo aún con la mente de Cristo, aún con la guianza del Espíritu Santo. Por ejemplo, está bien que tengamos dudas y preguntas sobre cuestiones de la fe, y el asunto es que debemos acercarnos a Jesús por medio de su palabra y abrir la mente y el corazón, es lo que debe de ser ahí. Muy bien. Es fortalecer la creyente con diligencia. Miren el 2 Timoteo, el capítulo 2, y en el versículo 15. Y así escribió Pablo a Timoteo, diciendo,
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Usa bien, que usa bien. Bueno, en Colosenses, el capítulo 2 también se explica aún más. Y en el versículo 2, el capítulo 2 del libro de Colosenses, y no está ahí en la vista, pero deben ser los versículos 6, el versículo 6 al 7. Ok, muy bien. Él dice acá, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bueno. Entonces, sigamos al segundo propósito de defender la fe, de la apologética cristiana, y eso es salvar a los perdidos. Número 1, fortalecer al creyente. Y número 2, salvar a los perdidos, los que están perdidos sin Cristo, sin perdón, y en camino al infierno. El objetivo, y ahora esto es importante, hay que aclarar esto, que el objetivo no es ganar una discusión, sino ayudar al incrédulo a encontrar las respuestas dadas por Dios. El resultado final deseado es la salvación del incrédulo. No es nuestro propósito tener una discusión fuerte con alguien como para ganar la victoria sobre ellos y avergonzarlos y derrotarlos espiritualmente y psicológicamente y emocionalmente. No, para nada. Tenemos que cuidar. Como Pedro dijo, tenemos que hacerlo con reverencia, con respeto, ¿ok? Y con gentileza, con respuestas firmes y bien pensadas, bien aclaradas, pero con la forma de ser gentil, de tener respeto hacia la otra persona, tal como alguien fue con nosotros mismos antes de recibir a Cristo. ¿Okay? Bueno, el Lee Strobel, que antes era ateo y se convirtió a Cristo, dice aquí que esencialmente me di cuenta de que para seguir siendo ateo tendría que creer que nada lo produce todo. La no vida produce vida. La no vida produce vida. El azar produce afinación. El caos produce información. La inconsciencia produce conciencia. Y la no razón produce razón. Esos saltos de fe eran simplemente demasiado grandes para mí, especialmente a la luz del caso afirmativo de la existencia de Dios y la resurrección de Jesús, y por lo tanto su divinidad. En otras palabras, en mi evaluación, la cosmovisión cristiana contó con la totalidad de la evidencia mucho mejor que la cosmovisión atea. También el George McDowell, que habíamos mencionado antes, dice también, cuanto más examinaba la evidencia, más me llevaba a la conclusión opuesta a la que quería llegar, que la Biblia es la misma palabra de Dios y que Jesucristo es su Hijo y que fue levantado de entre los muertos al tercer día. Finalmente había llegado a la conclusión de que lo que mi mente me decía era verdad. El otro propósito, número 3, es reforzar a la iglesia por entera. Entonces, dice, un propósito adicional de la apologética es fortalecer a los creyentes, quienes son la iglesia misma. Los ataques de ateos y escépticos, escépticos pueden dejar a los creyentes con dudas y una fe debilitada. La apologética provee al cristiano las verdades racionales, lógicas y evidentes que sustentan su confianza en la Biblia. Es decir, debemos estar bien equipados enseñando esto en la iglesia, la apologética de una forma u otra, tal como se hizo en los
apologistas, digamos, históricos en la iglesia y en la iglesia primitiva, y también Pablo también hacía lo mismo, y Pedro, y aún más de ellos, ¿ok? Entonces, queremos seguir en sus pasos, queremos seguir esforzándonos en explicar bien, con razonamiento, la fe que tenemos, porque es una fe no solo del corazón, sino de la mente también. Dios dijo que en su mandamiento de amor, que debemos amar a Dios con toda nuestra mente y todo nuestro corazón, ¿ok? Y más. Entonces hagamos eso fielmente. Bueno, en Reforzando la Iglesia, los versículos que tenemos para explicar eso son en Efesios, primero en Efesios, el capítulo 4, y los versículos 14 al 15. Donde dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Okay? Y en el libro de Hebreos, el capítulo 5, dice el autor del libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces debemos fortalecernos en la fe como iglesia, iglesias locales y la iglesia por entero en todo el mundo. Debemos estar bien arraigados en la fe, en las doctrinas y el porqué y sus evidencias. Y el último propósito, el número 4, es corregir el error. Por último, la apologética es una herramienta para corregir el error. La meta es defender y clarificar la verdad de Dios. No debemos estar yendo por cualquier enseñanza nueva, si es nueva, y no antes descubierta. Entonces debemos cuidar, debemos tomar precaución en cuanto a eso, porque puede ser una enseñanza muy peligrosa. Pero como dice en 2 Timoteo, en el libro de 2 Timoteo, el capítulo 2, y en los versículos 24 al 25 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, eso es clave, con mansedumbre, no con enojo o con egoísmo, sino con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y en el libro después del 2 Timoteo, Pablo escribió al pastor joven Tito, en el capítulo 1, versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En 2 Corintios, el capítulo 10, el versículo 5, dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Entonces vamos a terminar con esta introducción a la apologética cristiana. Bueno, espero que fuera de mucha bendición a ustedes y vamos a proseguir y estudiar y entender más de la defensa de la fe en el próximo curso. Gracias.